Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con ejes cartesianos. Los ejes cartesianos son un par de rectas perpendiculares, ¿sí?, que dividen el plano en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Fíjense que va en sentido antihorario, ¿sí? Primero, segundo, tercero y cuarto. Bien. A cada punto dentro del plano le va a asignar dos variables, x e y, ¿sí? Vamos a llamar eje x o eje de las abscisas al que está horizontal y vamos a llamar eje de las ordenadas o eje y al que está vertical, ¿sí? Y el punto donde se cortan ambos ejes es el punto 0, 0, porque tiene coordenadas 0 en x y 0 en y. Siempre el primer valor corresponde al eje x y el segundo valor corresponde al eje y. Entonces, a partir del 0, si me muevo hacia la derecha, van a estar los números positivos, ¿sí? La escala siempre tiene que ser la misma de un lado y del otro. Es decir, si yo elijo hacer un cuadradito y pongo el 1, si hago un cuadradito más, está el 2, ¿sí? Y así sigo. Y para la izquierda del 0 están los negativos, ¿sí? Continúo con la misma escala. Bien. Ahora, si voy para arriba en el eje Y, están los positivos, y para abajo los negativos. Acá la escala no necesariamente tiene que ser la misma que la X, pero siempre tengo que conservar la misma dentro de un eje. Yo en este caso voy a hacer la misma. Un cuadradito va a valer 1. Y acá tenemos el menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, como les decía recién, cada punto va a estar identificado con dos números. Uno que corresponde al eje X y el otro que corresponde al eje Y. Por ejemplo, este punto, fíjense, que tiene coordenada en X 3 y coordenada en Y 1. O sea que este punto es el 3, punto y coma, 1. El primer número hace referencia al eje X, el segundo número hace referencia al eje Y. Supongamos que tengo este punto. Fíjense que este punto tiene 4 de X menos 1 de Y. ¿Sí? Porque me corro 4 para la derecha, 1 para abajo. Yo no puedo decir dónde está el punto 5, porque con el punto 5 no estoy haciendo referencia a nada dentro del plano, porque dijimos que tiene que tener dos coordenadas, una en X y una en Y. Bien, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, este punto es el menos 3, 3, porque tiene coordenada menos 3 en X, 3 en Y. Siempre primero la X, después la Y. Y por ejemplo, este puntito tiene coordenadas menos 1 en X y menos 1 en Y. ¿Sí? Así podríamos estar hasta el infinito porque tenemos infinitos puntos. Pero bueno. Entonces de esa manera, si yo les digo, bueno, ubíquenme al punto 2 menos 3. Entonces 2 es X, menos 3 es Y. Entonces 2 de X menos 3 de Y, el punto está acá. Porque es el que une el 2 de X con el menos 3 de Y. ¿Sí? Ahora si yo les digo el punto 2, 0 es 2 de X y 0 de Y, o sea, ni para arriba ni para abajo, sería este puntito de acá. Ahora, si yo les digo 0 menos 3, sería 0 en X, o sea, me quedo acá, pero menos 3 en Y, o sea que el punto estaría acá, ¿sí? Sobre el eje Y. Fíjense que los puntos que están sobre el eje X tienen coordenada Y 0, y los puntos que están sobre el eje Y tienen coordenada X 0. Eso nos va a servir para más adelante. ¿Para qué nos sirven los ejes cartesianos? ¿Sí? Los ejes cartesianos nos sirven para graficar funciones. Bien, estamos hablando de algo nuevo. ¿Qué es una función? Una función es una relación, ¿sí?, entre dos variables, dependiente e independiente, ¿sí?, donde a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Esa es una definición muy importante sobre qué es función. Entonces, a cada elemento de un conjunto de salida, que en nuestro caso lo vamos a graficar como X, le corresponde un único elemento del conjunto de llegada, que en nuestro caso lo vamos a llamar Y. Bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa? Con funciones en la vida real lo que hacemos es graficar situaciones, ¿sí?, en las que queremos comparar, o por ejemplo con gráficos de funciones podemos indicar, qué sé yo, cómo va variando
ciertos valores, por ejemplo, cómo varía el dólar. Ustedes pueden ver en las noticias gráficos, ¿sí?, que relacionan el tiempo con el valor. Pueden ver gráficos que relacionen el tiempo, cómo evoluciona los infectados de COVID, por ejemplo. Todo eso que podemos ver en las noticias, que los muestran en forma de gráficos, ¿sí?, son funciones que relacionan dos variables. Una, por ejemplo, el tiempo, con, por ejemplo, los infectados. Puede ser también el tiempo con una variación de precios, ¿sí? O puede ser cómo varía un precio en función a la demanda que hay de cierto producto, ¿sí? Entonces, esas van a ser las variables. ¿Quién depende de quién? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Voy a copiarlo así queda bien. Yo después se los voy a subir. Tenemos horas que van pasando y litros de agua. Bien, tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Este va en 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá va uno en uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, arranca de acá. En 3, 800. Es el mismo gráfico que más adelante se los voy a subir en la plataforma. Perdón, 5. 7, ahí. Bien. Este gráfico me relaciona las horas que van pasando con los litros de agua que hay en un tanque. Fíjense que a la hora 0 está en 0, es decir, cuando empezamos a estudiar este tanque de agua estaba vacío, ¿sí? Que esté en 0 significa básicamente que está vacío. Al cabo de 2 horas, fíjense que el tanque llegó a 400 litros, ¿sí? Porque nos indica que en 2 está relacionado con el 400, o sea que las 2 horas pasó a estar en 400. Después, a las 5 horas de que comenzamos este estudio, llegó a 800 litros. Después, a las 7, de 5 a 7 se mantuvo en 800 litros. Y luego se empezó a vaciar, hasta que se quedó vacío, porque llegó al 0 a las 10 horas. Y luego, de las 10 a las 12, se llenó hasta llegar a 800 litros. Esa es la manera que uno va leyendo un gráfico. Entonces, fíjense, nosotros acá podríamos decir cuándo el tanque estuvo vacío, ¿sí? Y todo esto lo vamos a relacionar con cómo se analiza un gráfico. Cuando el tanque estuvo vacío es cuando estuvo en 0. O cuando cortó con el eje X, porque recuerden que este eje es el eje X. Y eso lo vamos a anotar con C0, que significa el conjunto de ceros, o que también es la intersección con el eje Y, donde corta el eje X, ¿sí? Donde corta el eje X en 0 y en 10. Y se escribe con llaves, en este caso porque son 2 puntos nada más, el 0 y el 10. O sea que estuvo vacío a las 0 horas y a las 10 horas. Después, ¿dónde la función fue subiendo? O sea, esta línea que está acá, que nos va indicando la relación entre las horas y los litros de agua, es la función, ¿sí? La pregunta sería, ¿en qué momento el tanque estuvo aumentando su capacidad de agua? Es decir, estuvo ingresando agua al tanque. Fíjense que donde estuvo ingresando agua al tanque es justamente cuando la función está subiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que va aumentando hasta la 5ª hora. Eso se llama intervalo de crecimiento. Fíjense que lo marco con una flechita hacia arriba. Siempre los gráficos los miramos como leemos, es decir, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, si yo miro de acá para acá, en este intervalo de 0 hasta las 5 horas, desde 0 hasta 5, está subiendo, ¿sí? Luego, de 5 a 7, ni sube ni baja, permanece constante. Ese es el intervalo constante, de 5 hasta 7. Luego, de 7 a 10, disminuye la cantidad de agua.
Ese es el intervalo de decrecimiento, porque disminuye de 8 a 10. Y luego de 10 a 12 aumenta, entonces va a ir en el intervalo de crecimiento, pongo unión de 10 a 12. Esto significa que de 0 a 5 y de 10 a 12 aumentó la cantidad de agua en el tanque. Bien, esto para decir cuándo aumenta y cuándo disminuye. En este caso, fíjense que no tenemos tiempo negativo, ni tampoco tenemos cantidad de agua negativa, porque no tiene sentido en este problema tener ni agua negativa, sería como que debo agua, lo cual no tiene sentido, y el tiempo negativo tampoco. Entonces, el dominio de la función va a ser para qué valores de x está definida esta función. En este caso, para los valores de 0 hasta 12. Por fuera del 0 y del 12 no hay nada de gráfico, no hay nada de función. Entonces nuestro dominio va a ser desde 0 hasta 12. ¿Y cuál es la imagen de la función? La imagen de la función está dado por qué valores de y toma la función. Negativas no toma desde el 0 hasta 800. O sea que la imagen va a ir, los valores que puede obtener esta función serían de 0 hasta 800. ¿Sí? Por último, falta definir conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Conjunto de positividad es donde la función está por encima del eje x. En este caso va a ser desde el 0 hasta el 12, está siempre positiva. En realidad el 0 no, porque el 0 vale 0. Desde 0 hasta 10 es positiva, porque está por encima del eje, o sea, nos da resultados positivos. Y desde el 10 hasta el 12, inclusive, con corchete. Y no es negativa nunca esta función, porque nunca está por debajo del eje, porque aparte no tendría sentido. Entonces en este caso es vacío. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les pregunto a qué cantidad de horas los litros de agua eran 400? Bueno, para mirar eso tendríamos que mirar en 400 en qué momento, ¿sí?, pasa la función. En 400 tenemos a las 2 horas, ¿sí? Por acá será las 9 horas y por acá a las 11. ¿Sí? O sea que en esas 3 horas el gráfico de la función nos marca que tiene una altura de 400 o, en contexto del problema, hay 400 litros de agua a las 2 horas, a las 9 horas y a las 11 horas. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora ya con una función fuera de contexto de un problema. Y vamos a analizarlo como vimos recién. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Me estaría saliendo muy a escala. 6, 7. Menos 1. 2. Bien, viene así. Baja hasta el 2, de acá baja, pasa por el 3, hasta 4 menos 1, y sube por el 5, 3, siempre hay que poner las escalas, ¿sí? Identificar los ejes y demás. Bueno, tenemos el gráfico de una función, ¿sí? Vamos a analizarla. Dijimos que el dominio de la función, ¿sí?, son los valores desde el cual hasta el cual varía el valor de x. En este caso, nuestro gráfico arranca desde el menos 2, ¿sí?, y tiene un puntito abierto, significa que no incluye el menos 2. En ese caso va paréntesis menos 2. Hasta el 7, que en este caso, vamos a llenarlo así nos queda distinto, está incluido, entonces el 7 va con corchete. Es decir, los valores de x van desde el menos 2 hasta el 7. Podría ser que vayan hasta el más infinito al menos infinito. En ese caso, acá no tendríamos un puntito y tendríamos una línea como que continúa. Ese sería que viene desde menos infinito y acá lo mismo. Si sigue la línea sin puntito, de que termina,
continúa hasta más infinito. La imagen de la función, fíjense que esta función toma valores desde el -1 hasta el 3. Ambos incluidos, porque acá está el 3 incluido y acá está el -1 incluido. Entonces, desde -1 a 3 toma los valores de i. También podría pasar que se fuera a más infinito o a menos infinito, ¿sí? O desde acá podría bajarse e irse a menos infinito. Eso podría pasar también. Bien, veamos. Conjunto de ceros, recuerden que es la intersección con el eje X. Acá tenemos 3 puntos. En 0, en 3 y en 5. Ahora, conjunto de positividad es donde la función está por encima del eje. Vamos a agarrar unos colores y los vamos a marcar. Está por encima del eje, acá y acá, ¿sí? Siempre el conjunto de positividad, de negatividad, de intervalo de crecimiento y crecimiento se mira sobre el eje X. Entonces va a ser desde el 0 hasta el 3, es positiva, unión desde el 5 al 7, porque está por encima del eje X. El 7 va incluido. Conjunto de negatividad, o sea, ¿dónde está por debajo del eje X? Fíjense que está por debajo del eje X, acá y acá. Conjunto de negatividad sería desde -2 hasta el 0, unión de 3 hasta el 5. Y nos está faltando los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y constante. Bueno, fíjense que el más fácil es el constante. Es constante de 6 a 7. ¿Sí? Porque no sube ni baja. Después, ¿dónde está subiendo la función? Fíjense que arranca a subir de acá hasta este punto. Si lo miramos en el X, es desde -2 hasta el 2. De -2 a 2. Después, desde el 2 hasta el 4, todo este segmento está bajando. O sea que va en el intervalo de decrecimiento. Y después, del 4 al 6, está subiendo. O sea, va en el intervalo de crecimiento. ¿Sí? Entonces, repaso. Dominio, los valores de X para los cuales la función está definida. Imagen, es los valores de Y para los cuales la función toma sus resultados. Conjunto de ceros es donde corta al eje X, los puntos donde intersecta al eje X o los ceros, o raíces también se pueden llamar. Conjunto de positividad es donde es positiva, es decir, para qué valores de X la función está por arriba del eje. En este caso está por encima del eje desde el 0 hasta el 3 y del 5 al 7. Conjunto de negatividad para los valores de X para los cuales la función está por debajo del eje, en este caso sería desde -2 hasta el 0 y del 3 al 5. Intervalo de crecimiento es donde la función sube, en este caso sube desde acá hasta acá, que si lo miramos en X sería desde el -2 hasta el 2, y desde el 4 hasta el 6, ¿sí? En este intervalito la función está subiendo. Intervalo de decrecimiento es donde la función está bajando, ¿sí? Está bajando desde el 2 hasta el 4, en este segmentito es el que está disminuyendo, y es constante en el segmento en el que ni sube ni baja, que está entre 6 y 7 de X. Siempre todo, salvo la imagen, es con respecto a X. Bien, y con esto podemos analizar todas las funciones que se nos presenten.